El sobre no parecía diferente a los demás apilados en la encimera de mi cocina, blanco impecable con ese aire formal de los negocios. Estuve a punto de tirarlo al reciclaje hasta que vi el remitente Banco Nacional Esperanza. No tengo cuenta con ellos. Nunca la he tenido. Lo abrí con un cuchillo de mantequilla y leí por encima casi sin prestar atención, hasta que se me cortó el aliento. Estimada señora Mariana López, le recordamos su segundo pago atrasado de la hipoteca por un monto de $120,000. Esta es su notificación final antes de que comience el proceso de embargo. Me dejé caer en la silla de la cocina. Mi corazón latía como si quisiera escapar de algo. Volví a leer la carta más despacio. Una hipoteca fechada el 14 de marzo. Monto del préstamo $15,000. Plazo 30 años. No he pedido un préstamo en más de 20 años. Mi esposo y yo terminamos de pagar nuestra casa en la calle Independencia 10 años antes de que él falleciera. Desde entonces he vivido tranquilamente sin deudas, sin necesidades extravagantes. ¿Por qué una bibliotecaria jubilada, ya en sus 60 y tantos, sacaría de repente un préstamo de casi 15 millones de pesos? Con las manos temblando marqué el número que aparecía en la carta. Una mujer con voz monótona confirmó mi nombre, dirección y, lo peor de todo, mi firma. Tenemos su pasaporte, número de seguro social y documentos fiscales registrados, señora. Todo está en orden de nuestro lado. Es un fraude, susurré, apenas reconociendo mi propia voz. Me dijo que fuera a la oficina principal con una identificación y hablara con alguien en persona. Hasta entonces añadió, usted es responsable del saldo. Después de colgar llamé a Sofía. Contestó al tercer timbrazo. Mamá, es el cumpleaños de Zoe. Por favor, no me digas que llamas por otra estafa de suscripción a revistas. No es eso, dije. Recibí una carta de un banco, el Nacional Esperanza. Dice que saqué una hipoteca. Casi 15 millones de pesos, Sofía. Alguien usó mi información. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Eso es absurdo, dijo finalmente con una risa nerviosa. ¿Quién le daría un préstamo así a una jubilada? Seguro estás confundiendo algo. ¿Tomaste tus pastillas para la presión hoy? No estoy confundida. Mi voz se alzó sin querer. Te estoy diciendo que alguien cometió un fraude. Sofía suspiró. Está bien. Pasaré después del trabajo. Pero por favor, mamá, no llames a nadie ni hagas un escándalo. Acepté, aunque algo en su tono me puso los pelos de punta. Cuando colgué, miré la carta otra vez y luego lentamente el montón de correos sin abrir. Sofía no vino esa noche. En cambio, envió un mensaje: trabajo hasta el cuello, paso mañana. Lo leí 2 veces y puse el celular boca abajo en la mesa. El silencio de la casa pesaba sobre mis hombros. Tomé la carta de la encimera y estudié la dirección que aparecía bajo el número del préstamo: Terraza del Lago Esmeralda, número 42. Sonaba como uno de esos lugares donde las casas tienen portones y las farolas parecen esculturas. Había oído ese nombre antes en esos anuncios de desarrollos nuevos junto al agua que salían en el periódico local. Por curiosidad, o tal vez por miedo, me senté frente a la computadora que Juan me regaló la Navidad pasada y escribí la dirección en el buscador. Apareció de inmediato: Terraza del Lago Esmeralda 42, vendida 16 de marzo, 4 recámaras, 2 baños y medio, vista al lago, cocina de concepto abierto, muelle privado, había fotos, filas enteras, techos altos, claraboyas, encimeras de mármol, ventanales panorámicos que dejaban entrar la luz sobre pisos de madera clara. Una terraza con una vista que se extendía amplia y limpia sobre el lago. Era deslumbrante, más que deslumbrante, era exagerado. Mis ojos ardían, me acerqué más. En el borde de una foto, apenas un borrón, vi a una mujer alta, con un abrigo crema cruzando el umbral. Tenía la misma postura que Sofía, espalda recta, cabeza ligeramente inclinada, siempre compuesta. Volví a mirar. La fecha de cierre fue 2 días después de que se emitiera el préstamo. Mi préstamo. Nunca había hablado con Sofía de bienes raíces.
Ni una sola vez. Nunca dijo que se mudaría, nunca insinuó que necesitaba dinero, nunca me preguntó si podía usar mi nombre. Y sin embargo, ahí estaba firmado, sellado, comprado. Por mí. Al menos en el papel. Regresé a la pantalla principal. La foto rotaba en el anuncio. La misma casa, la misma entrada, el mismo nombre en los documentos de cierre. Sentí algo revolverme el estómago, no exactamente dolor, algo más frío. Miré alrededor de mi cocina. Mis encimeras de linóleo, mi grifo que gotea, mis violetas en macetas junto a la ventana. Esta casa era mía. Me gané cada ladrillo, y alguien había robado mi nombre para reclamar otra. Abrí el cajón donde guardo mis archivos y saqué una carpeta etiquetada legal. No la había revisado en años, pero ahora lo haría, porque necesitaba ver cómo era mi firma de verdad antes de que alguien más la reescribiera. La recepcionista parecía lo bastante joven para ser compañera de mi nieta, pero su voz era firme. «¿Viene a ver a la señora Lucía? La está esperando». Me guió por un pasillo estrecho hasta una oficina con paneles de vidrio, suculentas en macetas y ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. Lucía Méndez se levantó cuando entré. Llevaba un traje azul impecable y el cabello plateado corto muy cerca de la cabeza. Cuando me dio la mano, noté su apretón firme practicado sin pretensiones. Leí su nota de ingreso, dijo, mientras me sentaba. «Pero quiero escucharlo de usted. Tómese su tiempo». Puse la carta del banco sobre su escritorio. Luego le entregué una impresión del anuncio en línea que había encontrado junto con mi calendario marcado con la fecha de mi chequeo cardiológico. Ese fue el día en que se procesó el préstamo. Estuve en el Hospital San Rafael desde las 8 de la mañana hasta casi las 4. Me hicieron un análisis completo de sangre y un ecocardiograma. No pude haber estado en ningún otro lugar. Ella asintió y anotó algo. Y no firmó nada, no autorizó a nadie para que actuara en su nombre. No dije. Nunca he pisado el Banco Nacional Esperanza. No supe de la casa hasta ayer. Lucía respiró hondo. Entonces no hablamos de un malentendido. Hablamos de fraude, robo de identidad. Y dado el vínculo personal con el comprador, tocó la foto del anuncio donde la figura de Sofía se desdibujaba en la puerta. Esto es algo dirigido. Mis manos apretaron la correa de mi bolso. Es mi hija. Lucía no se inmutó. Pasa más de lo que la gente cree, especialmente con adultos mayores con buen crédito. A veces los hijos lo justifican. Pagarán el préstamo, no hay daño. Pero sigue siendo un delito grave. Sacó algo en su computadora. ¿Le molesta si busco registros públicos de la propiedad? Asentí. 2 clics después giró la pantalla. La casa fue comprada, Mordi, a nombre de una empresa Inversiones Esmeralda C.A., registrada 3 semanas antes de la venta. Propietario registrado Federico Esmeralda, su esposo. Lucía alzó una ceja. Crearon una empresa fantasma. Eso sugiere intención de ocultar al verdadero comprador. No fue un favor desesperado. Fue planeado. Tragué saliva. El linóleo bajo mis pies parecía inestable. ¿Qué puedo hacer? Me miró con cuidado. Recopilamos pruebas. Establecemos su coartada. Comparamos firmas. Y si está lista, presentamos la denuncia. Sostuve su mirada. Estoy lista. Entonces empecemos. Lucía tomó un cuaderno amarillo. Primero necesitamos solicitar formalmente los documentos del préstamo al banco. Lo redactaré ahora. Me quedé ahí viendo las palabras tomar forma en su letra clara y sentí una extraña firmeza empezando a formarse en mi pecho. Fue Clara quien me lo dijo. Estábamos tomando té en su soleado comedor lleno de trastos como cada jueves de los últimos 20 años. Ella llevó pastel de limón y yo el peso de mi semana, aunque no planeaba decir mucho. Pero entonces se inclinó hacia mí, bajó la voz y dijo: ¿Sabías que Sofía está organizando una fiesta este fin de semana por la casa nueva? Parpadeé. ¿Qué casa? Clara me miró confundida. La casa del lago.
¿No la has visto? No respondí. Ella llenó el silencio. Mi sobrina Paola trabaja para la empresa de catering que contrataron. Se supone que es algo íntimo, solo unas 40 personas, cócteles, bocadillos, esas cosas. Sofía le dijo al equipo que es una inauguración. Doblé mi servilleta despacio. ¿Mencionó quién compró la casa? No, dijo Clara observándome ahora. ¿Por qué miré por la ventana un buen rato antes de responder? Porque el préstamo está a mi nombre. Abrió la boca, pero no salió sonido. Después de un momento extendió la mano y tomó la mía. La dejé. No había permitido que nadie me tocara desde que Lucía deslizó esos documentos sobre el escritorio. Deberías ir, dijo Clara suavemente. Que te vean la cara. Esa noche llamé a Lucía. Su voz era calma como siempre. ¿Un evento público? Eso es útil. Llevamos 2 días intentando entregar la notificación formal. No han abierto la puerta ni contestado el teléfono. Si están recibiendo invitados, es la oportunidad perfecta. ¿Sería legal?, pregunté. Un oficial tiene derecho a entregar en cualquier lugar, incluso en una fiesta. Hubo un silencio entre nosotras. ¿Querrías estar ahí?, preguntó finalmente. Pensé en los pisos de mármol, la lámpara de cristal que vi en las fotos del anuncio. Mi hija en un vestido que no se ganó parada en una casa que no sabía que era mía, hasta que una extraña me lo dijo. Sí, dije. Quiero estar ahí. Entonces lo coordinaremos. Conozco a alguien en el juzgado que es discreto. Vendrá como parte del personal de catering, se acercará lo suficiente para entregar los papeles. Puedes llegar con él o esperar a que termine. Entraré con él. ¿Estás segura? No quiero que murmuren sobre mí, dije. Quiero que me miren a los ojos. Lucía no dudó. Entendido. Confirmaré la dirección y la hora. Está lista para las 5:30. Después de colgar, me quedé en la cocina oscura con el teléfono aún en la mano. No había miedo. Ya no. Lo que sentía ahora no era dolor. Era enfoque. Pensaron que podían reescribir mi nombre sin consecuencias. Pero esta vez yo sería quien sostuviera la pluma. La casa parecía aún más grande en persona. Piedra pálida, 2 pisos de vidrio, música que salía de las ventanas como si perteneciera ahí. Los autos alineaban el camino curvo. Los meseros entraban y salían bandejas equilibradas en manos con guantes blancos. Me quedé junto a Lucía y el oficial Emilio Navarro bajo la sombra de un sicomoro. Mis manos estaban secas, mi respiración firme. ¿Lista?, preguntó Emilio. Asentí. Caminamos juntos. Uno de los meseros jóvenes abrió la puerta sin dudar. Son la última tanda, ¿verdad? Apoyo en el bar miró el saco y la carpeta de Emilio. Adelante. Están en el salón principal. Adentro el aire era fresco, perfumado. Una pared de ventanales daba al lago. Los invitados flotaban en pequeños grupos, copas de champán, murmullos, risas como música de fondo. En el centro, Sofía estaba en un vestido color champán, sonriendo demasiado a un hombre que no reconocí. Entonces me vio. Su sonrisa vaciló. Parpadeó como si sus ojos le jugaran una mala pasada. Mamá llamó dando un paso adelante. ¿Cómo llegaste aquí? No respondí. Incliné la cabeza ligeramente y señalé a Emilio, quien se puso a mi lado, y dijo con claridad cuidadosa: Señora Sofía López Esmeralda. El cuerpo de Sofía se tensó. Sus ojos pasaron de su rostro a los papeles doblados en su mano. Soy un oficial designado por el juzgado para entregarle una notificación formal de una demanda civil presentada por Mariana López por uso fraudulento de identidad, falsificación y mala conducta financiera. Estas son sus copias. Se las extendió. Ella no las tomó. Los murmullos se extendieron como el viento entre la multitud. ¿Qué es esto, Federico? El esposo de Sofía dio un paso adelante frunciendo el ceño. Sofía, ella sabe exactamente qué es esto, dije. Mi voz no era alta, pero no necesitaba serlo. Di un paso al salón. Mi nombre está en una hipoteca que nunca firmé. Mi firma fue falsificada. Mis documentos personales fueron usados sin mi conocimiento.
La casa en la que están todos parados, esta casa fue comprada bajo una empresa fantasma creada por Sofía y Federico usando un préstamo a mi nombre. Jadeos ahora, de los reales. Alguien chocó con una mesa lateral. Una copa se rompió en el suelo. Mamá, parasiseó Sofía. Te estás humillando. No dije. Me han humillado durante años. Ignorada, minimizada, tratada como una carga. Pero no dejaré que me usen. Ella se volvió hacia la multitud. Mi madre está confundida. Ha estado luchando desde que mi padre falleció. Basta, dije en voz baja. Falsificaste un documento para comprar esta casa. Usaste mi vida como tu garantía. Los ojos de Federico buscaron el rostro de Sofía. ¿Es eso cierto? Ella no respondió. Emilio carraspeó. Señora, los documentos han sido entregados. Asentí. Gracias. Se dio la vuelta y se fue. El rostro de Sofía había perdido todo color. Sus invitados miraban sin parpadear. Federico se alejó de ella ligeramente, como intentando entender el espacio entre lo que creía saber y lo que acababa de decirse en voz alta. Nos vemos en el juzgado, dije, y luego caminé hacia la puerta principal firme y segura, como si fuera la dueña del lugar, porque de alguna manera lo era. Sofía apareció 2 días después de la fiesta sin avisar. No tocó al principio. Solo se quedó en el porche hasta que abrí la puerta con una taza de té tibio en una mano y una versión cansada de mí misma en la otra. ¿Podemos hablar?, preguntó con los ojos rojos y la voz pequeña. Me hice a un lado. No se sentó cuando llegamos a la cocina. Caminó de un lado a otro. Contraté a un abogado, comenzó mirando un punto en el suelo. Dice que el caso pinta mal, que si va a juicio podría perderlo todo. Mi licencia, mi trabajo, mi pensión. Finalmente me miró. No pensé que llegaría tan lejos. No dije. ¿No pensaste que me defendería? Se estremeció. Eso no es justo. No lo es, cerró los ojos por un segundo. Podemos llegar a un acuerdo. Pondré el préstamo a mi nombre. Pagaré todas las multas. Ofreceré una compensación por daños, 10,000 pesos, tal vez más. Pero por favor, no sigas con el juicio. La prensa podría enterarse. Mi agencia tendría que reportarlo. Te lo pido, mamá, como tu hija. No dije nada. Solo la observé intentar moldear esto en una historia donde ella era razonable, donde yo estaba siendo demasiado dura. Finalmente se sentó juntando las manos como si fuera a rezar. Lo siento. ¿Lo sientes?, repetí, no como pregunta. Sí. ¿Por el delito o por las consecuencias? No respondió. 1 minuto después la puerta mosquitera chirrió otra vez. Juan entró sin siquiera tocar. ¿Qué demonios pasa?, dijo jalando una silla como si viviera ahí. Sofía me llamó llorando. Sofía, corregí. Hizo un gesto con la mano. Como sea. ¿De verdad vas a seguir con esto? Mamá es familia. Si ventilas esto en un juzgado, arruinas su carrera. Arruinas todo. Ella lo hizo cuando falsificó mi nombre. Resopló. No es como si te hubiera robado tus ahorros. Iba a pagarlo. No perdiste nada. Aún no. Estás siendo vengativa. Me volví hacia él lenta y tranquila. ¿Sabes cómo se siente que tu identidad se convierta en una herramienta? Que te reduzcan a un número que alguien usa para construir un sueño del que ni siquiera tuvieron la decencia de hablarte. Se movió incómodo. Cometió un error. No dije. Hizo un plan. Sofía se levantó de nuevo luciendo más agotada que avergonzada. Podemos arreglarlo en privado. Ya dejaste claro tu punto. No se trata de puntos. Juan rió por lo bajo. ¿Siempre te ha gustado el drama? No dije. Siempre he tenido una debilidad por el silencio, por tragarme cosas que debía haber dicho hace años, pero ya terminé con eso. Sofía tomó su bolso. Estás eligiendo el juzgado por encima de tu familia. No dije acompañándolos a la puerta. Estoy eligiendo la verdad. Lo que hagan con ella depende de ustedes. Cerré la puerta tras ellos y puse el seguro no por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que el espacio dentro de mí me pertenecía solo a mí.
El juzgado era más pequeño de lo que esperaba. Sin pilares de mármol ni techos dramáticos, solo paredes beige, sillas de plástico y una jueza que parecía haber escuchado todas las excusas 2 veces. Lucía estaba a mi lado, calma como siempre con sus archivos perfectamente organizados. Frente a nosotras, Sofía y su abogado apenas reconocieron mi presencia. Ella llevaba un blazer oscuro y sin joyas. La misma niña que alguna vez lloró por no obtener el papel principal en la obra escolar, ahora estaba ahí con rostro de piedra sin siquiera parpadear en mi dirección. Argumentaron que yo había dado mi consentimiento verbal, que era una coordinación familiar informal, que había cambiado de opinión por rencor, pero la voz de Lucía no tembló. Presentó la carta del banco, mi registro de cita en San Rafael, el día que se firmó el préstamo, el testimonio de un experto sobre la falsificación estados financieros que mostraban pagos desde una cuenta corporativa a nombre de Federico. Cada documento desmantelaba la historia que intentaban vender. Sofía nunca miró la pantalla cuando mostraron su firma falsificada junto a la mía real. Solo se quedó inmóvil como alguien tratando de desvanecerse en el suelo. Cuando la jueza finalmente habló, su tono era mesurado. Este tribunal encuentra evidencia clara y convincente de que la demandada señora Sofía López Esmeralda cometió fraude y usó deliberadamente la identidad de la demandante para obtener beneficios financieros sin autorización. El préstamo hipotecario se declara nulo. La propiedad adquirida bajo el arreglo fraudulento está sujeta a embargo. Hizo una pausa y añadió: el tribunal también otorga a la demandante $350,000 en daños compensatorios por angustia emocional. Asentí una vez, no por la cifra, por el hecho de que alguien finalmente lo había dicho en voz alta en una sala que importaba. Mientras la sala se vaciaba, Lucía tocó mi brazo suavemente. Lo lograste. Recorrí con la mirada las filas de bancas vacías, sin Juan, sin nietos, sin rostros familiares salvo el de Lucía. Había ganado. Había recuperado mi nombre. Pero el costo era visible en los espacios donde debería haber estado mi familia. Sofía pasó junto a mí sin decir una palabra. Su abogado la seguía ya revisando su celular. Juan no estaba ahí para escoltarla o confrontarme. Ya habían dicho lo que querían y el veredicto se llevó el resto. Afuera el cielo estaba pálido e indiferente. Lucía se ofreció a llevarme a casa, pero negué con la cabeza. Necesitaba caminar. Necesitaba el ritmo de mis propios pasos en una calle que no resonara con nadie más. En la esquina me detuve antes de cruzar y miré atrás una vez, no por ella, no por él, sino por la parte de mí que solía creer que la familia siempre regresaba. Han pasado 2 meses desde el fallo. La casa ya no está a su nombre. Los papeles se presentaron. La escritura se transfirió, el capital lo reclamó el banco. Leí sobre el embargo en el boletín local como si le perteneciera a alguien más. Ni Juan ni Sofía han llamado. Ni una palabra. Ni siquiera para discutir, que solía ser su lenguaje favorito. Al principio, el silencio se sentía como otro tipo de castigo, pero últimamente ha empezado a sonar como algo más: espacio. He llenado los días con cosas que no me piden demasiado. Mañanas cuidando las macetitas de hierbas en mi ventana. Martes en el centro comunitario con Clara, aprendiendo a usar hojas de cálculo y adjuntar archivos a correos. He empezado a decir no a cosas que me agotan y sí a cosas que no necesitan explicación. Cosas pequeñas, pero suman. La semana pasada llegó una carta por correo. Sin remitente, solo mi nombre en una letra pulcra e inclinada. Adentro había una hoja de cuaderno rayada. Querida abuela, vi todo. Escuché más de lo que crees. Mamá dice que nos traicionaste, pero no lo creo. Fuiste valiente. Estoy orgullosa de ti. Espero que algún día podamos hablar otra vez. Con cariño, Amalia. La leí 2 veces, luego otra más. Luego la guardé en el cajón junto a mi cama, no para olvidarla, sino para tenerla cerca sin necesitar sostenerla.
Algunos días echo de menos ser necesitada, pero la mayoría no. No como antes, no de la manera que me hacía invisible. Hoy me senté en el porche con una taza de té de menta y vi el viento rozar el lago justo al borde del vecindario. Una pareja pasó corriendo y me saludó. Les devolví el saludo. Todavía hay cuartos dentro de mí que resuenan cuando paso por ellos, pero ahora están callados, no duelen, solo abiertos. Y tal vez eso es todo lo que siempre necesité, un espacio lo bastante amplio para crecer sin que me lo robaran.